Cuando les dije a mis padres que quería volver al pueblo, me miraron como si hubiera propuesto abrir la tumba de un familiar. ¿Para qué?, preguntó mi madre, sin levantar la vista del periódico. No sé, por curiosidad. Por cerrar ciclos, dije. Mi padre soltó un bufido seco. Los ciclos se cierran cuando se entierran. Y ese lugar ya lo enterramos hace mucho. No insistí. Nunca hablaron con claridad de por qué nos fuimos tan de repente. Recuerdo las maletas hechas a las prisas, la tensión en sus voces, y como mi madre me pedía que no hablara con nadie en el camino. Siempre dijeron que era por trabajo. Pero yo sabía que no. Volver al pueblo después de tantos años fue como entrar en un sueño mal recordado. Todo era igual, pero distinto. Las calles, más estrechas. Las casas, encogidas. El aire, más espeso. La vieja casa familiar seguía en pie, agrietada pero viva. Mis tíos me recibieron con afecto, aunque detrás de cada abrazo había una especie de prudencia, como si no quisieran que me sintiera demasiado cómodo. O tal vez, demasiado curioso. Durante la cena, entre conversaciones de rutina y bromas flojas, mencioné el lago. ¿Se puede ir todavía al dique?, pregunté sin pensarlo mucho. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier respuesta. Todavía existe, dijo mi tía, mirando su plato. Pero ya nadie va, añadió mi tío, con voz seca, cortando el pan como si le quitara la cabeza a algo. ¿Por qué?, insistí. Porque desde hace años dicen que ahí vive algo. Me reí. Pensé que exageraban. Que era una de esas leyendas de pueblo. Pero sus rostros seguían serios. Y eso me heló un poco la sangre. Dicen que jala a la gente. Que te atrapa los pies y no te deja salir. Que no es corriente ni lodo. Que es algo que odia. ¿Han muerto personas? Algunos ahogados. Otros simplemente desaparecieron. No supe qué decir. En mi memoria, el lago era otra cosa. Diversión. Verano. Niños gritando. Una balsa mal armada que casi se hunde. Incluso un recuerdo borroso de un niño que se perdió por unos minutos y apareció llorando entre los juncos. Pensé que lo habíamos soñado. Esa noche me acosté en mi antiguo cuarto. Todo estaba como lo había dejado, la lámpara torcida, los carteles pegados con cinta vieja, el mismo escritorio arañado. No había nada sobrenatural. Ninguna sombra. Ningún ruido raro. Pero la incomodidad estaba ahí, como una comezón en la espalda. Pensé en mis viejos amigos. En la escuela. En las tardes en la plaza. Me vinieron nombres a la cabeza. Algunos ya no recordaba si habían sido reales o inventados. Y luego uno, muy claro, Daniel. El niño callado. ¿Qué fue de él? La mañana siguiente lo confirmé con mis tíos. Quería ir al lago. No a nadar. Solo a visitarlo. A hacer un picnic como los de antes. Al principio dijeron que no. Luego, con presión, y con la insistencia de los más jóvenes que jamás lo habían visto, aceptaron. Mi primo Marcos me tomó del brazo antes de irnos. Si vamos, no te acerques al agua. ¿Por qué? Porque hay miradas ahí. No se ven, pero se sienten. Lo miré en silencio. Su tono era serio. Su cara, pálida. Me dijo que luego me contaría. Que el lago guarda cosas. Cosas que no siempre se ven, pero nunca se van. Esa tarde recorrí el pueblo. Vi negocios cerrados, casas vacías, paredes con grietas que parecían heridas viejas. La escuela estaba igual. La plaza, también. Solo más callada. Un columpio se meció solo. Me quedé mirándolo. El viento soplaba, pero no era viento lo que movía ese columpio. Frente a la iglesia, no entré. Estaba abierta, pero la puerta parecía susurrar. Recordé al padre Mario, y como alguien me dijo que lo habían reemplazado. Por un cura que no habla. Que no mira a los ojos.
Antes de dormir, me quedé escribiendo recuerdos en una libreta vieja que encontré en un cajón. No sabía por qué, pero sentía que debía hacerlo. Tal vez porque parte de mí no confiaba en ese lugar. Como si el pueblo me mirara desde los rincones. Como si recordara cosas que yo ya había olvidado. Todo parecía normal. Pero algo en mí empezó a decirme que no todo lo que dejé atrás se quedó en silencio. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Amaneció nublado, como si el cielo estuviera indeciso. Ayudé a cargar las canastas y el hielo en la camioneta. Todos hablaban poco. Algunos niños iban emocionados, sin entender por qué los adultos parecían tan serios. El camino al dique era como recordaba, pero más triste. La maleza se había tragado parte de la vereda. Árboles secos formaban arcos retorcidos sobre la tierra. No vimos aves, ni insectos. Solo ese tipo de silencio que parece ahogar el viento. Al llegar, el agua apareció al fondo como una herida abierta. Más grande de lo que recordaba. Más apagado. Su superficie no se movía. No reflejaba nada. Parecía muerto. Todos se dispersaron rápido, unos al borde de los árboles, otros cerca de unas piedras planas para comer. Nadie se acercaba al agua. Nadie, excepto yo. No sé qué me empujó. Quizás los recuerdos. O la necesidad de comprobar que el miedo de todos era infundado. Caminé hasta la orilla. Me detuve justo donde el barro empezaba a cubrir mis pies. El agua no era negra ni turbia. Era inestable. Como si estuviera temblando, pero sin moverse. Al asomarme, no vi reflejo. Ni el mío ni el del cielo. Solo una sombra general, una profundidad incierta. Como si el agua no fuera agua, sino un umbral. Me agaché. Solo quería tocarla. Sentirla. Ver si era real. Y entonces, lo sentí. No un tirón. No una mano. Una sensación. Como si algo se abriera bajo la superficie. Una presión en el pecho. Como si alguien me odiara intensamente desde abajo. Un cosquilleo en los pies. Primero suave. Algo rozando mi piel. Me puse de pie de inmediato. Di 2 pasos hacia atrás. El barro ya me había atrapado ligeramente los tobillos. No dije nada. No quería alarmar a nadie. Pero mi cuerpo no dejaba de temblar. ¿Estás bien?, dijo una voz. Era mi prima Lucía. Me miraba desde unos metros. Sí. Solo quería ver. Ella se quedó en silencio. Luego bajó la mirada y dijo algo bajito. No le gusta que lo miren. ¿Quién? No sé. Después, se alejó. No supe si lo dijo jugando o no. Pero a partir de ese momento, el día dejó de sentirse como un picnic. Durante la comida, nadie hablaba mucho. Comíamos por compromiso. Reíamos con rigidez. Cada tanto, alguien miraba hacia el lago. Sin querer. Como quien mira hacia donde sabe que no debe mirar. Fue entonces que pasó. Lucía gritó. Corrimos hacia ella. Estaba parada, congelada, mirando al agua. Su rostro no era de susto. Era de shock puro. Di algo, susurró. Estaba moviéndose. Tenía forma. Pero no forma de persona. Era como una mancha. Con ojos. Muchos ojos. Pero sin cara. Solo algo que me dio. La tomé de los hombros. Estaba temblando. Le temblaban hasta los dientes. Nadie dijo nada. Nadie intentó calmarla. Porque todos estábamos sintiendo lo mismo. No se escuchaba viento. Ni aves. Ni hojas. El mundo se había suspendido. Nos fuimos antes de lo planeado. Guardamos todo con rapidez. No hablamos en el camino de vuelta. Esa noche, mi tío ni siquiera cenó. Mi tía solo rezaba en voz baja en la cocina.
Yo me encerré en el cuarto. Me recosté sin apagar la luz. No dormí. Pero esta vez, no fue por miedo a lo que podía aparecer. Fue por algo peor. Por la certeza de que algo nos había visto. Y que el agua no quería que volviéramos a olvidarlo. Esa noche, algo se sentó en mi cama. No lo vi. Pero lo sentí. Y en el piso, había huellas mojadas. Pequeñas. Después del picnic, el ambiente en la casa cambió. No de forma evidente, sino como una humedad que se mete en los cimientos. Las voces eran más bajas. Las risas desaparecieron. Nadie volvió a mencionar el lago. Pero yo no podía dejarlo ir. Algo se había activado. Y no quería quedarse dormido otra vez. Salí a buscar respuestas. Fui a ver a Ernesto, un amigo de la infancia que ahora era maestro en la misma escuela donde estudiamos. Nos sentamos en una banca frente a la cancha vacía. ¿Te acuerdas de Daniel?, le pregunté. Su expresión cambió. Lo pensó unos segundos. Sí, el niño callado. El que siempre traía la mochila colgando de un solo hombro. ¿Qué pasó con él? Dicen que se fue. Pero nadie lo despidió. Nadie supo a dónde. Como si se hubiera disuelto. ¿Y recuerdas otros casos? Ernesto dudó. Luego asintió. Durante ese mismo año, se perdieron más niños. Y 2 jovencitas. Una tenía mi edad. Se llamaba Mariana. Desapareció saliendo de la biblioteca. La otra era hija del panadero. Nunca regresó del catecismo, creo. ¿Se investigó? Sí. Pero no había cuerpos. No había testigos. Los pocos cuerpos que se aparecieron estaban flotando en pozas o canales. Siempre sin señales claras de violencia. Sin huellas. Como si alguien se asegurara de no dejar rastro, o como si el agua borrara todo. ¿Y la policía? Decían que probablemente se escaparon. Que eran adolescentes. O que las familias ocultaban algo. Todos se cansaron. Se olvidaron. El pueblo aprendió a callar. Me quedé en silencio. Ernesto sacó un cigarro. Lo encendió, pero no fumó. ¿Recuerdas a Damián? Se ahogó. Pero otro chico, Raúl, apareció lejos del agua, con los pulmones llenos. Teme. Como si el agua no hubiera seguido. Fuimos a la biblioteca de la escuela. Ernesto me mostró recortes. Niños. Adolescentes. Mujeres jóvenes. Fechas cercanas. Muertes o desapariciones. Justo antes de que ustedes se fueran del pueblo. ¿Crees que fue alguien del pueblo? Sí. Pero no alguien común. Alguien que nunca se fue. Visitamos a Diego. Juntos armamos un mapa con puntos de muertes extrañas. Esto va más allá del lago. Y bajando la voz. El nuevo párroco llegó justo después de que el anterior muriera. Demasiado rápido a mi parecer. Como si ya estuviera aquí antes de que muriera el padre. Nadie puede llegar tan rápido. Esa noche hablé con mi primo Marcos. Le conté todo. Me miró fijo. Luego bajó la voz. Papá cree que no fueron accidentes. Él era joven cuando pasó todo. Dice que algunos adultos sabían. Pero no hicieron nada porque el que estaba detrás era alguien importante. Alguien que no podían tocar. ¿Quién? No lo sé. O no me quiere decir. Pero fue después de que el padre Mario murió. Ese nombre volvió a golpearme. Lo escuché cuando pasé por la iglesia. Mario. El cura anterior. Había sido encontrado muerto en su confesionario, sin marcas. Sin sangre. ¿Y su reemplazo? Bueno, nadie hablaba mucho de él. Esa noche, en la puerta de mi cuarto, más huellas. De pies que nunca deberían haber vuelto. Decidí reunir a mis viejos amigos. Llamé a Diego, Carla, Ernesto y mi primo Marcos. Nos encontramos en la plaza. Les conté todo.
lo que sentí en el agua, lo que vio Lucía, las desapariciones, las historias. Ninguno se sorprendió. Yo también escuché esas cosas, dijo Carla. Cuando trabajé como enfermera, una anciana delirante me dijo que el agua canta con voces sin nombre. Que cada tanto, alguien se desaparece, y si lo encuentran siempre es cerca del agua. Y a mi primo lo encontraron muerto hace años, dijo Diego. Y no había rastro de cómo llegó allí. No había explicación lógica. ¿Vamos a regresar?, preguntó Ernesto. Su voz temblaba. Sí, dije. Pero esta vez, juntos. Vamos a volver al lago. No por nostalgia, sino porque algo dentro pedía respuestas. Y no íbamos a ignorarlo más. Fuimos al dique. Cruzamos el sendero viejo, con linternas en mano. El aire estaba caliente, pero el suelo, frío. Cada paso sonaba más fuerte que el anterior. El lago apareció al final del camino. Inmóvil, muy opaco. No parecía agua. Parecía piel. Una piel tensa, palpitante, a punto de romperse. Nos quedamos en silencio. Carla sacó una libreta. Había anotado fechas, nombres, edades. Todos eran jóvenes. Entre 7 y 17. La mayoría desaparecieron de tarde o al anochecer. Los que aparecían siempre estaban cerca del dique. Y muchos luego de alguna actividad religiosa. Nos miramos. ¿Qué estamos diciendo?, murmuró Diego. Que hay un patrón, dijo Carla. Y que el agua no solo es tumba. Es testigo. Entonces lo vimos. Un movimiento. A lo lejos, una distorsión. No como algo que flota, sino como una parte del lago que empieza a hundirse sin motivo. Y luego otra. Y otra. Formas. No humanas. No completas. Manchas con bordes vibrantes. Sombras líquidas. Algunas alargadas, otras con extremidades que no coincidían. Y todas avanzaban hacia nosotros. Atrás. Grité. Diego tropezó. Una de esas figuras se estiró hacia él. No lo tocó, pero él gritó. Cayó de rodillas, jadeando. Se agarraba la cabeza. Como si algo le hablara dentro. Pero las sombras se detuvieron. Temblaron cerca de la orilla. Luego, una de ellas emitió un sonido. No era un grito. Era una voz, pero no una sola. Eran muchas voces a la vez, diciendo la misma palabra. ¿Dónde está? Retrocedimos. Corrimos. No recuerdo cómo salimos del bosque. Solo que sentía que algo venía detrás. Algo que no corría, pero se deslizaba. Esa noche, ya en casa, me encerré. Nadie me vio llegar. No hablé con nadie. Apagué la luz. Me senté en el borde de la cama. Y lo sentí. No como antes. Esta vez no fue el aire. Fue una presencia clara. Al volverme, lo vi. En el rincón del cuarto, de pie. Un niño. Pequeño. Inmóvil. Mojado. Con el uniforme escolar empapado. Piel hinchada. Ojos blancos. Labios morados. Y aún así, me miraba. Sin pestañear. Y yo no reconocí. Era Daniel. O lo que quedaba de él. Dormí. No sé cuánto. Pero en sueños, no estaba solo. Me desperté sudando. El reloj marcaba las 3:17. Afuera, el silencio era más pesado que nunca. Y en el rincón del cuarto, Daniel seguía ahí. No se movía. No hablaba. Pero entendí que quería que lo viera. Y lo vi. Una imagen se formó frente a mí, sin palabras, sin sonido. Él, encerrado en un cuartito oscuro. La puerta cerrada con llave desde afuera. Gritaba. Golpeaba. Pero nadie respondía.
La luz que entraba por la rendija era tenue y luego desapareció. Otra visión. Daniel de rodillas, con la mochila a los pies. Un adulto le hablaba. No podía ver su rostro, pero la voz era autoritaria. Falsa. Sonaba amable, pero tenía veneno. Le decía que no debía contar nada. Que si lo hacía, nadie le creería. Que su silencio era un sacrificio para los demás. Y entonces, más niños. Los veía en fila. Caminando detrás de alguien. Algunos lloraban. Otros miraban al suelo. Uno llevaba una Biblia bajo el brazo. Otro sangraba por la nariz. Daniel me miró. Vi su cuello, con marcas de dedos. Sus manos, llenas de tierra, como si hubiera intentado cavar. El dolor me golpeó el pecho. Sentí náuseas. No solo por lo que veía, sino porque yo había olvidado. Había reído con Daniel. Jugado con él. Lo había visto caminar solo muchas veces. Y nunca pregunté por qué. Ahora él me mostraba todo. Y yo lloré. Porque eso ya no era un espectro. Era un niño al que le robaron todo, hasta el derecho de ser recordado. No podía más. Así que hablé con Carla. Lo estoy viendo, le dije. Es Daniel. Está aquí. No habla, pero me muestra cosas. Me hace sentir cosas. ¿Qué cosas? Miedo. Soledad. Culpa. Y odio. Un odio profundo. Pero no hacia mí, hacia alguien más. Como si yo tuviera que hacer algo. Ella no me miró con juicio. Ni con lástima. A veces, los muertos no pueden hablar. Pero si tienen suficiente rabia, encuentran la forma de usar una voz prestada. ¿Y si esa voz es la mía? Carla guardó silencio. Luego asintió. Entonces hay que escucharla. No pude quedarme sentado. Esa mañana desperté con un propósito. Alguien tenía que pagar. No era venganza. Era algo más antiguo. Más necesario. Justicia. Salí junto con Marcos. Caminamos por el pueblo mientras los rostros conocidos me miraban como si supieran. Como si todos arrastraran un secreto. Y lo sabían. Daniel caminaba a mi lado. No lo oía, pero lo sentía. Como si mi sombra tuviera ojos. El sol estaba alto cuando llegué a la iglesia. La puerta estaba abierta. El aire era espeso. Hacía calor, pero me erizaba la piel. ¿Estás seguro?, preguntó Marcos, parándose frente a la puerta de la iglesia. Quiero oírlo decirlo, respondí. Yo me quedo afuera, dijo, cruzándose de brazos. Pero si gritas, entro. Asentí. Entré solo. El templo estaba en penumbra. El aire tenía olor a vela quemada y algo rancio. Y ahí estaba él. De pie, frente al altar, rezando en voz baja. O fingiendo que rezaba. Cuando sintió mis pasos, giró lentamente. No parecía sorprendido. Parecía cansado. Pero no arrepentido. Al fin, dijo. Sabía que alguien vendría. Solo no esperaba que fueras tú. No dije nada. ¿Está contigo?, susurró, mirando más allá de mí. Lo vi temblar levemente. Desde hace días no puedo dormir. Siento sus dedos en mi cuello. Los oigo llorar, maldecir, rasgar la madera. Se acercó un paso, como si quisiera oler el miedo. Yo no me volví así. Siempre fui esto. ¿Qué eres? Un hombre libre. Sin esa culpa inútil con la que los demás cargan. Sonrió, apenas. La primera vez fue fácil. Tenía 8. Se llamaba Santiago. Me miraba con esos ojos limpios y pensé, ¿por qué no? Sentí arcadas. Pero me obligué a quedarme. A escucharlo. No por él. Por ellos. Mario sospechó. Me citó una noche, dijo que sabía todo. Me gritó,
Me quiso obligar a entregarme. ¿Y qué hice? Le sonreí. Y al día siguiente, se fue al infierno. ¿Lo mataste? Claro. Le recé un Padre Nuestro mientras agonizaba. Irónico, ¿no? Me reí con él mientras se iba. No pude evitarlo. Di un paso atrás. Yo no quería parar. Pero después, vinieron. Primero en sueños. Después, en espejos. En mi reflejo. No me dejaban en paz. Y ahora tú, con ese niño, con sus ojos. Maldito seas. Su máscara se resquebrajó. Comenzó a temblar. Yo no quiero ir con ellos. Te juro que no quiero. Tú no sabes lo que es eso. Oírlos todas las noches, arañando desde dentro del confesionario. Verlos parados junto a la pila bautismal, empapados, con gusanos en la boca. No es perdón lo que piden, dije. Yo nos liberé. Nadie más los tocaba. Yo nos escuchaba. Nos abrazaba. Quise vomitar. No es justicia lo que pides. Es miedo. Llévame tú. Llévame y diles que me arrepiento. Me acerqué. Lo miré con asco. ¿Te arrepientes de haberlos matado? Guardó silencio. Me arrepiento de que no me dejen en paz. Detrás de mí, escuché la respiración de Marcos. Se había acercado. Estaba en el umbral. No había oído todo. Vamos, le dije al padre. ¿A dónde? A entregarte. ¿A la policía? Claro que no. Al lago. Salí junto con Marcos. Caminamos por el pueblo mientras los rostros conocidos nos miraban desde puertas entreabiertas. Algunos fingían no vernos. Otros bajaban la cabeza. Pero había unos pocos que nos siguieron. Primero fue una mujer mayor con un rosario colgando del cuello. Luego un joven con la mirada perdida. Luego más. Una procesión callada, de rostros endurecidos por los años y el silencio. Daniel iba a mi lado. Lo sentía cada vez más fuerte. Sus pasos no hacían ruido, pero su presencia pesaba como un grito contenido. Me miraba con ojos que ya no eran de niño. Eran de eco. De furia contenida. Y cuando recordaba lo que había dicho el falso padre, su forma parecía distorsionarse, como si su rabia hinchara su alma hasta romperla. El falso padre iba adelante, con las manos temblorosas, envuelto en una manta que le cubría el rostro. No porque hiciera frío, sino porque ya no quería ver. Porque sabía quién lo miraba. Marcos y yo nos escoltábamos. Cada paso parecía pesar una tonelada. Y el aire, denso, cargado, no ayudaba. Hasta que se detuvo. Yo, susurró. No voy a seguir. Giró hacia nosotros, se quitó la manta que le cubría y nos miró los ojos abiertos como platos. Me van a matar. Son ustedes los monstruos ahora. Un hombre del pueblo se adelantó. ¿Y nuestras hijas? ¿Y nuestros hijos? ¿Qué eran para ti? Lo golpeó. Otro se unió. El sacerdote cayó de rodillas. Le sangraba la boca. Lloraba. Yo solo era un hombre. Un hombre que se disfrazó de Dios para matar, gritó una mujer, lanzándole una piedra al pecho. Marcos lo alzó del suelo. Yo no intervine. Lo obligamos a seguir caminando. Y la procesión creció. Se unieron Carla, Diego, Ernesto y otras decenas. Algunos lloraban. Otros no parpadeaban. Nadie reía. El bosque nos tragó con su sombra. Y al final del sendero estaba el lago. Negro. En calma. Esperando. Quieto. Pero no en paz. Estaba esperando. Aquí termina. Susurró el falso padre. Yo no respondí. Daniel estaba a mi lado. El falso sacerdote se cayó de rodillas otra vez. Y entonces, el agua se movió. Comenzaron a salir. No caminaron. No emergieron.
Surgieron, como si la superficie cediera a su rabia. No eran personas. Eran fragmentos. Brazos sin cuerpo. Rostros sin ojos. Formas hechas de agua oscura. Piel mojada sin color. Y ojos. Cientos de ojos. Eran niños. Jóvenes. Mujeres. No eran fantasmas. Eran memorias que gritan. Y todos tenían los ojos puestos en él. Todos mirando al sacerdote. Perdón. Yo era solo un hombre. No sabía lo que hacía. Daniel avanzó primero. Su forma ya no era de niño. Era dolor encarnado. Sus ojos brillaban como carbón ardiendo bajo el agua. Su boca no hablaba. Pero su rostro no decía todo. No hay perdón. Me arrepiento. Yo también sufrí. Fui herido. Era un enfermo. No sabía lo que hacía. Pero su voz temblaba más por miedo que por remordimiento. Daniel se detuvo frente a él. El sacerdote cayó de espaldas. Y entonces lo vio. Lo vio con claridad. No como un espíritu, sino como era el día que lo mató. El sacerdote lloró. Se orinó encima. Se arrastró. No puede ser. No tú. Tú me hablabas. Tú eras bueno. Daniel no dijo nada. El lago lo hizo por él. Una ola se levantó del centro del lago. Pero no era agua. Eran gritos, envueltos en líquido. Era dolor, acumulado por años. De llantos que no sonaban humanos. Gritos de niños. De madres. De jóvenes con la voz quebrada. Un rugido sin palabras. Una sentencia. El sacerdote lloró, por favor. Solo fui uno. Ustedes son muchos. Esto no es justo. El agua se agitó con violencia. Las voces del lago no entendían justicia como él. Solo entendían lo que se les había negado. Descanso. Del centro surgió una mano. Después otra. Después muchas. El sacerdote gritó. Dios mío, por favor. No me lleven. No lo haré más. Lo juro. Pero no había perdón en el agua. Solo justicia. Las manos lo tomaron. No arrastraron. Él pataleó, rasguñó, imploró, no. No quiero ir. Me arrepiento. Me arrepiento. Pero nadie intervino. Porque todos sabíamos que no debía quedar en tierra. Fue hundido con lentitud. Hasta que lo último que vimos fue su boca abierta. Y una última mirada, vacía. Daniel miró hacia mí. Y por un segundo, vi sus ojos. Humanos. Tristes. Pero decididos. Luego, el lago se volvió calmo. Demasiado calmo. Como si al fin hubiera comido después de años de hambre. Y Daniel ya no estaba a mi lado. Pero lo sentí dentro de mí. Una especie de alivio triste. El silencio que quedó no fue paz. Fue vacío. El tipo de vacío que queda cuando un grito se ahoga para siempre. La gente que nos había seguido no aplaudió, no celebró, no se movió. Muchos lloraban. Otros simplemente miraban el agua, como si buscaran a los suyos entre las sombras líquidas. Un anciano cayó de rodillas y rezó en voz baja. Una mujer sostuvo una foto vieja contra su pecho y gimió como si acabara de revivir el funeral de su hija. Nadie hablaba. Solo el crujir de las llamas bajo los pies. Y el leve movimiento del lago, que ahora sí parecía descansar. ¿Qué hicimos?, murmuró una voz entre la multitud. Lo que no hicimos hace años, respondió alguien más. Una madre abrazó a su hijo con fuerza. Un hombre se quitó el sombrero, en señal de respeto o culpa. Nadie volvió a mirar al lago de la misma forma. Y aunque el agua se calmó, todos sabíamos que algo seguía ahí. No maldad. No exactamente. Una espera. Marco se acercó. ¿Se acabó? Negué con la cabeza. No aún.
Falta que los demás también pidan perdón. Nadie habló durante el camino de regreso. El pueblo parecía más grande, más vacío. Pero no por lo que le faltaba, sino por todo lo que por fin se veía. Las casas viejas, los postes oxidados, las paredes manchadas por la humedad. Todo parecía confesar su pecado silencioso. Dormí poco. No soñé. Solo escuché voces. Voces sin forma. Voces de preguntas. Al día siguiente, el pueblo amaneció callado. Los que fueron al lago no hablaban. Los que no fueron, tampoco. Era como si todos supieran lo que había ocurrido. O peor, como si muchos lo hubieran sospechado por años. Y aún así, habían preferido mirar hacia otro lado. En la plaza, vi a Carla sentada en la banca donde jugábamos de niños. Tenía los ojos hinchados. ¿Crees que ya están en paz?, me preguntó. No lo sé, respondí. Pero ya no están solos. Frente a la iglesia, unas velas improvisadas ardían en fila, derretidas sobre las escaleras. Alguien había escrito perdón en la pared, con carbón o ceniza. Una mujer lloraba en silencio, sosteniendo una muñeca vieja entre los brazos. Era de mi hija, me dijo sin mirarme. Siempre pensé que se había escapado. Que algo hice yo. Otro hombre, mayor, me detuvo con la voz entrecortada. Yo sabía que ese hombre no era de fiar. Lo vi tocar a un niño en la iglesia, y no dije nada. Tenía miedo. Le vi temblar. ¿Qué clase de pueblo fuimos?, susurró. Y no supe qué responder. Porque todos lo sabían. Y decidieron que lo mejor era el silencio. La noticia corrió como un susurro que ya no se podía contener. Esa misma tarde, se organizó una reunión en la plaza. Nadie la convocó oficialmente. Simplemente, ocurrió. Como si algo en el aire arrastrara a todos hacia un mismo punto. Viejos. Jóvenes. Creyentes y no tanto. Todos vinieron con el peso en los hombros. Nadie sonreía. Nadie hablaba alto. Una mujer subió al kiosco central. Era una maestra retirada. Había perdido a una sobrina hace décadas. Hicimos silencio por años, dijo. Callamos. Nos acomodamos en la idea de que eran cosas que pasaban. Y ahora, lo que pasa, es que tenemos muertos que claman justicia desde el fondo del agua. Todos escuchaban. ¿Dónde estábamos cuando el padre Mario murió? ¿Por qué no exigimos respuestas? ¿Por qué aceptamos tan rápido a un reemplazo sin historia, sin pasado? Un hombre gritó desde el fondo. Porque nos convenía. Porque era más fácil que mirar el horror en la cara. Un murmullo de asentimientos se esparció. Nadie discutió. Otra mujer, llorando, alzó una fotografía. Mi hija. Mariana. La última vez que la vi fue saliendo de la iglesia. Y yo no quise pensar mal. No quise imaginarlo. Y por eso la perdí. Una voz más, un anciano con la cara surcada por arrugas y culpa. Yo vi a ese hombre con niños. No vi. Y no hice nada. Porque era el padre. Porque uno no se mete con los de la iglesia. Más lágrimas. Más verdades que, por fin, salían a la luz. Entonces alguien propuso algo. Vamos a hacer algo. Aunque sea tarde. Que nos vean. Que sepan que ahora sí estamos con ellos. Llamaron al nuevo sacerdote. Uno verdadero. Recién ordenado, joven, con ojos firmes y una cruz en el cuello que parecía pesarle. Aceptó venir. Y esa noche, bajo el cielo gris que amenazaba lluvia, el pueblo entero bajó hacia el lago. No como antes. No en nieve. Sino en procesión. Llevaban velas. Fotos de los desaparecidos. Flores y vestes. Y pequeñas balsas de madera, armadas con urgencia, donde colocaban nombres, dibujos, mensajes. El sacerdote no dio un sermón. Solo caminó al borde del agua, se arrodilló y rezó. Padre, perdónanos por el silencio.
Perdónanos por no ver. Perdónanos por no actuar. Y alzó una voz. A ustedes, que fueron arrancados de este mundo con horror, hoy les decimos lo que nunca tuvimos el valor de decir. Lo sentimos. Las velas fueron puestas sobre el agua, una por una. Y el lago, por primera vez, no las apagó. Las dejó flotar. Como si las recibiera. Como si, por fin, aceptara ese gesto tardío. Carla lloraba en silencio. Ernesto sujetaba una cruz de madera con nombres escritos con marcador. El viento sopló suave. Y, por un instante, el agua del lago se onduló, como si suspirara. El sacerdote permaneció de rodillas, los labios apenas moviéndose. La procesión se detuvo detrás de él. Todos estaban de pie, en silencio. No como en misa, no como en velorio. Era otro tipo de recogimiento. Uno que solo nace del remordimiento. Los barquitos con velas flotaban lentamente, cruzando la superficie del lago como luciérnagas cansadas. Uno de ellos llevaba un dibujo infantil, una mano extendida hacia el cielo. Otro, una carta escrita con una caligrafía temblorosa. ¿Y si no nos perdonan?, preguntó alguien, con voz quebrada. El sacerdote alzó la mirada. No importa. No venimos por perdón. Venimos a pedirlo. Entonces ocurrió. Un viento tibio, repentino, cruzó el lago. No era fuerte. No movía los árboles. Pero sí hizo que las velas temblaran, sin apagarse. Y con ese viento, una sensación difícil de explicar. Ligereza. No del todo alivio. Pero sí, un descanso. Carla se llevó una mano al pecho, como si algo dentro de ella dejara de doler. El agua se onduló, formando pequeños círculos concéntricos, como cuando una lágrima cae en un charco. Y entonces, algunos lo vieron. Siluetas. A lo lejos, justo donde terminaba la luz de las velas. Figuras quietas, de pie. Algunas pequeñas. Otras adolescentes. Un par de mujeres. No hablaban. No avanzaban. Solo miraban. Como si escucharan. Como si, por fin, alguien les hubiera hablado. La gente no gritó. No huyó. No rezó más fuerte. Solo miraron. Lloraron en silencio. Y luego, una a una, las figuras dieron media vuelta y se internaron de nuevo en la niebla del lago. Sin hundirse. Sin flotar. Simplemente, desapareciendo. Como si ahora sí, el agua nos soltara. El sacerdote se puso de pie, temblando. Se volvió hacia el pueblo. No olviden. Porque el olvido fue lo que los mató la primera vez. Y bajó la cabeza. Nadie aplaudió. Nadie festejó. Solo se escuchó el lento crujir de los pies volviendo por el sendero. Más livianos. Más tristes. Pero distintos. Yo fui el último en marcharme. Me quedé viendo cómo el lago se tragaba la última vela. Y sentí una mano pequeña tomando la mía. No era Marcos. Ni nadie vivo. Era Daniel. Pero no como antes. No mojado, ni hinchado, ni triste. Solo un niño. Con su uniforme limpio. Y una sonrisa tímida. Les devolví la mirada. Gracias, Dijo, sin abrir la boca. Y luego, ya no estuvo. Solo el lago. Y yo. Y un silencio que, por fin, no dolía.